Hola mis alumnos y mis futuros alumnos. Hoy vamos a hablar sobre los países de habla hispánica y vamos a hablar también sobre los gentilicios. ¿Y qué vienen a ser los gentilicios? Es sobre esto que vamos a hablar en esta clase. Bueno, pues entonces hoy vamos a hablar sobre los países en donde la lengua hispánica es la lengua oficial. Entonces, en estos países se habla español. Claro que una variación u otra, pero en general es así. La lengua española se habla oficialmente en estos países. Y los gentilicios pues se refieren al nombre que damos a los nativos, aquellos que nacieron, ¿no? Aquellos que viven en aquella región, que nacieron allí. Entonces, son los gentilicios. Por ejemplo, a los argentinos. Nacieron en Argentina, entonces argentinos, naturales de Argentina, entonces argentinos es un gentilicio. Vamos a empezar entonces exactamente con este país, Argentina. Argentina tiene 43 millones de habitantes y tenemos ahí su capital, que es Buenos Aires. Después tenemos el segundo país, que es Bolivia. Bolivia tiene 10 millones de habitantes. Y aquí tenemos entonces una explicación un poco mejor sobre su capital, porque hay una controversia sobre la capital de Bolivia. Oficialmente, la capital de Bolivia podemos decir que es La Paz, ¿no? Nuestra Señora de la Paz. Y es que el centro político de Bolivia pues está en esta capital. En ella se localiza la sede de los poderes ejecutivo y el legislativo. Lo que pasa es que en la Constitución dice que Sucre es la capital de Bolivia y allí es donde tenemos la sede del poder judicial. Entonces, unos dicen que es Sucre, otros dicen que es La Paz. Bueno, vamos a considerar entonces La Paz como la capital de Bolivia, pero a unos otros van a llamar Sucre, ¿no? Van a decir que Sucre es la capital. Hay toda una historia, una controversia en relación al nombre que se da a su capital. Después tenemos ahí Chile. Chile, su capital es Santiago y tenemos en Chile 17 millones de habitantes nativos. Después tenemos Colombia. Colombia, la capital es Bogotá. Y tenemos en Colombia 48 millones de habitantes nativos. Después tenemos Costa Rica, y Costa Rica, su capital es San José. Y en este caso, Costa Rica tiene 5 millones de habitantes nativos. Tenemos después Cuba, cuya capital es La Habana. Y en esta isla tenemos 11 millones de habitantes nativos. Después tenemos Ecuador. En Ecuador hay 14 millones de habitantes nativos. Su capital es Quito. Después tenemos El Salvador, es otra región donde se habla español como lengua oficial. Y su capital es San Salvador. Y ahí tenemos 7 millones de habitantes nativos. España viene enseguida con 47 millones de habitantes. Y la capital de España es Madrid. Después tenemos Guatemala. Y Guatemala, su capital es Guatemala. Y en Guatemala hay 15 millones de habitantes nativos. Sigue Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial su capital es Malabo y aquí tenemos 1 millón de habitantes. Después tenemos Honduras. En Honduras su capital es Tegucigalpa y ahí tenemos aquí 8 millones de habitantes nativos. Después tenemos México. La capital de México es la Ciudad de México, es México. Y aquí en México, a ver si nos entendemos, aquí hay 122 millones
de habitantes en México. Es impresionante, ¿eh? La cantidad de habitantes que hay en México. Y después seguido tenemos Nicaragua. La capital de Nicaragua es Managua y en Nicaragua tenemos 6 millones de habitantes nativos. Después tenemos Panamá. En Panamá hay 3 millones de habitantes nativos. Su capital es Panamá. A seguir tenemos Paraguay. En Paraguay hay 6 millones de habitantes nativos y su capital es Asunción. Después tenemos Perú y Perú, su capital es Lima y en Perú hay 30 millones de habitantes nativos. Después tenemos Puerto Rico. Puerto Rico, su capital es San Juan y tenemos en Puerto Rico 4 millones de habitantes nativos. Después tenemos la conocida República Dominicana y en la República Dominicana tenemos 10 millones de habitantes. Su capital, Santo Domingo. Después tenemos Uruguay. En Uruguay tenemos 3 millones de habitantes. Su capital es Montevideo. Y por último tenemos la famosa Venezuela. Y en Venezuela, su capital Caracas, y allí tenemos 33 millones de habitantes nativos. Bueno, pues entonces podemos decir que pasamos de los 440 millones de hablantes, de habitantes nativos, ¿no? De hablantes de la lengua hispánica en estos países, ¿no? Pasamos de los 440 millones. Y los gentilicios. Bueno, los gentilicios, para formar un gentilicio, para decir un gentilicio, debemos pensar que los gentilicios pueden tener varias desinencias, varias terminaciones de palabra. Por ejemplo, yo puedo tener ako como polaco, entonces polaco sería un gentilicio. Yo puedo tener ata como croata, entonces natural de Croacia. Puedo tener, por ejemplo, eño, que sería un nativo de Brasil, entonces Brasil, brasileño. Entonces hay varias terminaciones. Yo voy entonces a comentar cada una de esas formas para construir los gentilicios. También es importante saber que los gentilicios tienen un valor histórico. Por ejemplo, Cervantes nació en Alcalá de Henares, en España, ¿no? Y entonces yo digo que quien nació en Alcalá de Henares sería un alcalaíno, ¿no? Sería el gentilicio. Lo que pasa es que, por ejemplo, puedo tener dos lugares distintos con el mismo nombre, dos lugares con el mismo nombre, pero lugares distintos. Por ejemplo, puedo tener Guadalajara en España y Guadalajara en México. Y en este caso, los gentilicios pueden cambiar, ¿no? Según la región donde están ubicados. Por ejemplo, un nativo de Guadalajara en España sería guadalajareño. Difícil el nombre, ¿eh? Ahora, el de Guadalajara de México sería guadalajarajense. Entonces, según la región, podemos distinguir de dónde estamos hablando, de qué región estamos hablando, ¿no? Esta es una característica. Cuando hablamos también de los gentilicios, cuando nos referimos a una persona de determinado lugar, usamos en general 3 preposiciones: de, en o a. Por ejemplo, soy de Venezuela. Entonces, este de es usado, esa preposición es usada para decir de dónde eres. Ah, soy de Argentina o vengo de Argentina. Ahora, yo puedo decir estoy en París o vivo en París. Entonces estoy diciendo dónde soy y estoy usando ya la preposición en. O puedo decir voy a mi país, voy a Japón. Entonces yo usaría una. O viajo a los países nórdicos. Entonces yo tengo ahí las preposiciones a. Cuando me refiero a esos países puedo usar a, en o de, ¿no? Es una forma de referirnos a esos países. Entonces vamos a ver aquí algunos gentilicios.
Primeiro, que vamos considerar 200